Bienvenidos a esta clase. Muy bien, vamos a analizar un poquito cómo se fueron modificando los espacios. Como vemos en esta imagen, este es un espacio natural, un espacio que no se encuentra modificado por las personas. Si tendríamos que definirlo de esa manera, espacio natural sería eso, un espacio que no sufrió modificaciones por las sociedades. Pero ni bien empezamos a surgir las sociedades, empezamos a hacer cambios en los espacios, ¿sí? Esos espacios naturales fueron sufriendo modificaciones, aunque durante miles de años esos cambios eran muy pequeños. En el Paleolítico, cuando éramos cazadores y recolectores, el impacto era muy reducido. Acuérdense que el Paleolítico duró millones de años, o sea que durante millones de años fuimos modificando el espacio para poder subsistir, cazando animales, armando tiendas, dejando pinturas en cuevas, pero una pequeña modificación en el espacio. Nos demuestra que durante miles de años, durante millones de años, las sociedades impactaron de una manera muy reducida en la naturaleza. Pero a su vez, mientras producían cambios en los lugares, las sociedades también se fueron modificando. Por eso vamos a apreciar diferencias entre las sociedades que habitaban diferentes espacios, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque un grupo que vivía al lado de un río va a tener comportamientos, una cultura distinta a los que vivían en la montaña o a los que vivían en el bosque, ¿sí? Porque también el espacio nos va condicionando. Es importante que tengamos eso. Las sociedades que vivían en la montaña van a tener una cultura distinta a las que habitan en un bosque. Producto de ese espacio también son las sociedades alteradas. Bien, vamos a analizar dos revoluciones que cambiaron mucho el espacio. La primera se llama Revolución Neolítica, que comparado con el Paleolítico duró muy poco, pero fue una revolución. Quiere decir que generó un gran cambio, ¿sí? Una revolución es un gran cambio que provoca múltiples diferencias con épocas anteriores. Un cambio de esa magnitud ocurrió hace 5.000 años. ¿Cuál fue el gran cambio? El desarrollo de la agricultura. ¿Por qué el desarrollo de la agricultura provocó una revolución? ¿Por qué? Porque pasamos de recolectar, de cazar el alimento, a producirlo. Dejamos de trasladarnos todo el tiempo en busca de ese alimento a quedarnos en un lugar fijo para cuidar esos cultivos. Y ese alimento nos permitió, cultivar ese alimento, tener un excedente. Es decir, que no producíamos solamente para ese día, sino que producíamos una cantidad que nos permita tener guardado y también liberó a mucha gente que no tenga que dedicarse a la producción de alimentos, sino que se pueda dedicar a otras tareas, ¿sí? La agricultura y el excedente que produce la agricultura nos va a permitir el desarrollo de la división de tareas, ¿sí? Que no todos sean agricultores, sino que pasemos a otras personas a hacer diferentes actividades, ¿sí? Que aparezca un herrero, que el que cultiva, que estén también los que cuidan el ganado, los que hacen herramientas, ¿sí? Van apareciendo divisiones de tareas. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y fíjense cómo vamos modificando el ambiente. Eso también es importante. Pasamos de vivir en la casa, de la casa a la recolección, impactando muy poco en la transformación del espacio, a ya generar grandes transformaciones, que ese espacio natural de al principio ya no se vea tan natural, aunque pueda ser que vivamos en el campo, eso ya es un espacio que tiene modificaciones. Fíjense, la agricultura, como les decía, tuvo un gran impacto en el espacio. Zonas boscosas o de suelos fértiles fueron transformadas para ser cultivadas. Esto provoca que incluso un campo, que parezca un espacio natural, en verdad es una zona artificial, ya que en ella sufrió modificaciones de las personas. Acá veamos cómo este campo de maíz, cuando lo veamos pensamos que es algo natural, pero en verdad esto sufrió primero que hayamos talado el bosque, que después incendiemos para eliminar todas las raíces y malezas que quedaron, después hacer surcos para cultivar y recién ahí se cultiva. Esta imagen que parece algo totalmente natural, en verdad es algo totalmente artificial, porque todo esto es producto de
alteraciones que vamos provocando las personas sobre el espacio. Por eso la revolución neolítica, la de la revolución de la agricultura, fue una revolución, un gran cambio de cómo veníamos comportándonos. Y también las sociedades fueron cambiando su comportamiento, ¿sí? Eso es muy importante. Ya no éramos cazadores ni recolectores, ya no significaba solamente vivir en el campo, sino que van a empezar a aparecer lugares donde muchas de las tareas se van a hacer en espacios puntuales y ellas se van a sentar en lugares como los que van a empezar a desarrollarse, que son los espacios urbanos, ¿sí? Ese es otro punto muy importante que apareció con el Neolítico y con el desarrollo de las sociedades. A medida que íbamos complejizando la manera de producir, también vamos a complejizar la manera de actuar, de comportarnos, de organizarnos, y por eso una consecuencia que se va a ir dando en muchos lugares es el desarrollo de ciudades. Pero además otros lugares fueron plenamente artificiales, es decir, aparecieron las ciudades. Esas personas de las sociedades que dejaron de dedicarse a la agricultura se volcaron a otras actividades y residían en efecto en los espacios urbanos. Los líderes, los herreros, el mercado, los artesanos van a vivir en estos espacios totalmente artificiales, que son las ciudades. Y algo muy importante, durante miles de años, aunque la revolución neolítica provocó grandes cambios, aunque surgieron estos espacios urbanos, las principales actividades durante muchos siglos fueron rurales. Y por ende, la mayor parte de la población vivía en el campo, ¿sí? Ahora, en nuestras ciudades es más común que viva más gente en las ciudades que en el campo. Pero hasta hace 200 o 300 años, lo más común que la gente, la mayor cantidad de población, viva en el campo y que las ciudades sean espacios puntuales, pequeños, artificiales, pero rodeados de otras actividades, principalmente agriculturas y ganaderas. Pero va a ocurrir otra revolución que va a provocar otra transformación. Esa transformación que dejemos el campo para irnos a la ciudad, que la mayor parte de la población empiece a vivir en la ciudad para dejar de vivir en el campo. ¿Cuál es esa revolución que va a aparecer y que es muy reciente, que ocurrió hace 200 años? Lo que ocurrió es la revolución industrial, ¿sí? Fue la revolución neolítica, fue muy importante, fue agrícola, ¿sí? La revolución neolítica provocó grandes transformaciones en el comportamiento de las sociedades y la revolución industrial va a provocar otro gran cambio, ¿sí? Otro gran cambio, otra revolución que provocó un gran impacto fue esta, la revolución industrial. Por ende, tenemos la revolución neolítica, que provocó una gran transformación en la forma que vivimos y durante miles de años vivimos bajo esa formación y hasta que llegó la revolución industrial, que nosotros actualmente estamos viviendo la consecuencia también de esa revolución industrial. Vamos a analizarla un poquito sobre qué va. La tecnología logró un gran avance en el siglo XIX y desató una revolución. Pero ¿por qué la tecnología provocó esa revolución? ¿Sí? Como la agricultura provocó una gran revolución y grandes transformaciones, vamos a ver que la tecnología también la desató. Porque las máquinas que producían productos de manera masiva necesitaban situarse en espacios dinámicos, bien ubicados, un punto que conecte todos los recursos que demandaban las máquinas. ¿Cuál va a ser ese punto estratégico dinámico que esté bien ubicado? Van a ser las ciudades, ¿sí? Las ciudades que existían como otras que emergieron sufrieron grandes cambios. ¿Por qué sufrieron grandes cambios? Porque allí se instalaron las máquinas, ¿sí? Allí se instalaron las fábricas y esas fábricas van a producir grandes transformaciones, van a producir grandes cambios por todo lo que demandaban. Fíjense cómo son diferentes a las ciudades que les mostré recién. Van a producir grandes cambios comparado a las ciudades que había hasta el siglo XIX. A partir del siglo XIX vamos a empezar a vivir con grandes ciudades muy diferentes a las que hasta las que había en esa época. Fíjense lo que era una ciudad antes del siglo XIX. Esta es una ciudad de la Edad Media, moderna,
pero como vemos, no había todavía ninguna fábrica y no había un gran desarrollo poblacional, ¿sí? Acuérdense que hasta el siglo XIX la mayor parte de la población vivía en el campo. Primero, las ciudades preexistentes se verán cambiadas en su forma, ¿sí? Por la irrupción de las fábricas, o sea que va a cambiar su morfología. Eso tiene que ver con la forma que tenían las ciudades. Fíjense cómo van cambiando esas ciudades, cómo los puertos y un montón de espacios se van a ir transformando producto de las fábricas que se instalaron. Esas fábricas demandaban gran cantidad de obreros, que las ciudades no tenían. Acuérdense que la mayor parte de la población vivía en el campo, así que sí o sí necesitaba obtenerlos de otros lugares. ¿Cómo hicieron? Provocaron la migración del campo a la ciudad. Un montón de campesinos, por la irrupción de la tecnología, fíjense acá cómo está la tecnología que irrumpe, generó, y también por otras leyes que fueron restringiendo el uso de las tierras por parte de los campesinos, los fueron expulsando y como no tenían ya trabajo en el campo y sabía que había trabajo en las fábricas, generaron el gran movimiento de gente del campo a la ciudad, ¿sí? Y eso también va a generar un gran impacto en el espacio. Mediante diferentes mecanismos, los gobiernos lograron expulsar del campo a muchos campesinos y los lograron emigrar a la ciudad, en busca de trabajo y un nuevo lugar para vivir. De ese modo, las fábricas consiguieron los obreros que necesitaban, y las ciudades, producto de esas fábricas, como de una nueva población, sufrió cambios. Al igual que el campo, que perdió gran cantidad de campesinos, que fueron también sustituidos por máquinas agrícolas. O sea que el campo también va a sufrir transformaciones por la pérdida de esta gente, por las acciones que hacía esta gente y porque irrumpe con todas las máquinas. Y en la ciudad, estos obreros que llegaron y las máquinas que se instalaron también van a provocar cambios. Fíjense cómo la revolución industrial va provocando cambios en todos los espacios urbanos y los espacios rurales. ¿Cómo transportamos esa población? También fue necesario y también cómo transportamos las materias primas. Esas fábricas van a producir, van a provocar que también se produzcan revoluciones en lo que tiene que ver con la forma de transporte, en la forma de comunicación. La demanda de las fábricas provocó que también la tecnología de transporte deba sufrir grandes cambios. Las innovaciones en diferentes transportes también modificaron el aspecto de la ciudad. Aparece el ferrocarril, aparece el barco a vapor, después va a aparecer el automóvil, ¿sí? El ferrocarril fue una forma de transporte revolucionaria que permitió en espacios terrestres conectar rápidamente ciudades con pueblos y fuentes de materias primas y puertos, ¿sí? Argentina fue uno de los países con mayor expansión en lo que es vías férreas, ¿sí? Grandes puntos del país de manera terrestre lograron comunicarse gracias al ferrocarril. Obviamente después fue entrando en desuso porque apareció una nueva forma mucho más productiva, más económica, que fue la expansión del automóvil, ¿sí? Esto generó que vayamos cambiando la forma de transporte y provocó, fíjense, cómo estos ferrocarriles fueron modificando también el espacio y cuando llegó el automóvil, una nueva tecnología, también irrumpe y modifica el espacio urbano, ¿sí? El espacio urbano y también los rurales que se ven atravesados por grandes rutas, autopistas y por todos los transportes que van pasando. Luego los avances de transportes vinculados a los automóviles también provocó cambios en la forma de la ciudad, creándose autopistas y rutas que atraviesan los espacios urbanos y los conectan con más puntos que los brindados por los ferrocarriles. Fíjense la cantidad de rutas que tenemos en el país y de autopistas y cómo se conectan y de avenidas y cómo se conectan con diferentes puntos para todo este desarrollo de la producción de un país. Muy bien, les había comentado que también esta llegada de obreros va a generar transformaciones en el espacio urbano, ¿sí? No solamente porque ellos van a ir a trabajar a las fábricas, sino que también empiezan a aparecer barrios obreros, ¿sí? Empiezan a aparecer esos trabajadores que llegaron a la ciudad para trabajar en la fábrica, provocaron cambios en los espacios, estableciéndose barrios cercanos a las fábricas identificados con ellos, los barrios obreros.
y también los sectores comerciales, empresariales, también van a sufrir modificaciones, ¿sí? Se van a alejar de esas fábricas que producían mucha contaminación, se van a trasladar a un espacio más lejano y van a crear estas casas con jardines y con ese desarrollo que tienen en muchas zonas, como zona norte de Buenos Aires, pero también son una forma de, fíjense cómo se fue transformando el espacio. A su vez, los sectores empresariales y comerciantes provocaron cambios. Sus residencias se alejaron de los espacios fabriles y establecieron barrios de clase media y clase alta. Pero algo que también va a empezar a aparecer producto de estos últimos años, que es cada vez más difícil organizar esta planificación urbana y se va a ver espacios de gran segregación, de gran diferencia, zonas lujosas, de muchas zonas muy pudientes, de sectores muy pudientes, viviendo al lado de zonas muy marginales, ¿sí? Lamentablemente, en los espacios urbanos se va a ver esto, se va a poder apreciar esto, ¿sí? También la gran diferencia, la gran segregación social. La segregación social tiene sus respuestas, su manifestación en la segregación urbana, ¿sí? Hay espacios donde puede acceder cierto grupo de personas que otros grupos no pueden acceder a la misma, ¿sí? También una característica del espacio urbano es que se manifiestan contrastes muy grandes. Hay una segregación espacial de sectores marginados y alrededor sectores muy opulentos. Fíjense cómo esa expansión urbana en menos de 100 años, producto de esta revolución industrial que ocurrió también en nuestro país y principalmente en la provincia, en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el conurbano, provocó esa expansión urbana, ¿sí? Como la urbanización se fue expandiendo. Todo lo rosa demuestra la expansión. El aumento de la producción generó nuevas fábricas. Esas demandaron más obreros y también mayor infraestructura, transportes, servicios, vivienda, lo que provocó la expansión de la mancha urbana. Como lo grafica el avance de la urbanización en el área metropolitana de Buenos Aires, provocando que localidades como la que nosotros vivimos se vayan urbanizando. Fíjense. Muy bien. Para concluir y analizar un poquito esto de la expansión y cómo impactó en zonas, en localidades como las que vivimos nosotros, vamos a concluir y vamos a tratar de entonces qué entendimos del espacio social, el espacio geográfico, y pudimos apreciar que a lo largo de la presentación se fueron dando transformaciones en el espacio, ¿sí? ¿Y cuál es el elemento que produce dichas transformaciones? ¿Cuál es el elemento que articula a la sociedad y la naturaleza? ¿Qué fue lo que produjo las diferentes modificaciones? Ese elemento dinámico y de gran transformación, siempre recuérdenlo, es el trabajo, ¿sí? Siempre el trabajo es el que produce esas transformaciones. Tanto el que guía los sectores que hacen la fuerza de trabajo, como los sectores que también capitalizan y ordenan y administran ese trabajo, son los que van produciendo espacios, ¿sí? Son los que van dejando marcas, dejando diferentes edificios. Muchos de esos edificios también se van modificando, como van cambiando las sociedades también en el tiempo, a través del tiempo. El trabajo, por ende, produce espacio. Fíjense cómo hay ciertos elementos que siguen quedando, pero otros que se van modificando. ¿Y esto es producto de qué? Producto que las sociedades van cambiando, como también va cambiando el espacio. Es por esto que el espacio geográfico social es un producto de las sociedades, pero el espacio no es solamente un elemento de las sociedades, sino que dichas producciones se dan en un espacio, ¿sí? Por eso, como les había comentado al principio, gente que vive en cierto espacio va a tener una cultura diferente a gente que vive en otro espacio, ¿sí? Por las características de ese espacio. Es muy importante que entendamos como que el espacio es el medio donde vive la sociedad, pero también es un producto de la sociedad, ¿sí? Entonces, las sociedades cambian, ¿sí? Y también van cambiando los espacios. Una forma de materializarse los cambios de las sociedades es a partir de las modificaciones que vamos haciendo en el espacio. Esto demuestra que el espacio y las sociedades son construcciones sociohistóricas, porque cambian a través del tiempo y con respecto a cada sociedad. Muy bien,
Para analizar un poquito estos cambios que va teniendo el espacio y las sociedades, vamos a analizarnos un poquito a nuestras familias propias, ¿sí? Vamos a ver las diferencias que van desarrollándose en las sociedades a través del tiempo de nuestras familias, cómo fueron modificando cierta cultura, cómo fueron viendo los cambios y también cómo fue cambiando el espacio donde residieron sus familias, ¿sí? Por ende, la tarea que tendrán que hacer es entrevistar a un familiar de edad avanzada que les cuente cómo era la casa o barrio de la infancia de ellos. A partir de ese relato, quiero que busquen similitudes y diferencias del barrio o casa de sus familiares con las de ustedes, las que ustedes están viviendo actualmente, ¿sí? La ubicación, las características de cómo era la construcción, cómo era el barrio, cómo era por dentro de la casa, qué elementos particulares tenía la casa o el barrio, si era la calle de asfalto, si había semáforos, si había plazas, ¿sí? Si había mucho verde, y si eso se mantiene actualmente en sus barrios, ¿sí? También el tema de si el baño estaba afuera, el baño estaba adentro, si había agua caliente, si había agua potable, cosas que nos permitan ver los cambios que van dando la sociedad. Y si pueden agregar fotos de su casa y la de sus familiares entrevistados, estaría buenísimo, ¿sí? Si pueden agregarlo, sería un gran complemento para apreciar los cambios que se fueron dando en las viviendas suyas y de sus familiares a lo largo del tiempo. Eso me gustaría entonces que hagan la entrevista y si pueden sumar algunas fotos de la casa de la persona entrevistada, mejor. Y también alguna foto de el barrio o su casa, estaría buenísimo. También pueden hacerlo buscando en Google Maps o Google Earth, ver el barrio, si quieren le pueden sacar una foto, una captura y también mandarla, ¿sí? Pero esa sería la actividad. Quiero que veamos cómo ese espacio que analizamos recién y los cambios que va sufriendo este espacio geográfico, social, ustedes lo aprecien en alguien cercano a ustedes. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.